¿Alguna vez te has sentido espiritualmente diferente? Como si llevaras algo que los demás a tu alrededor no pueden entender. Como si tu dolor fuera más profundo, tu sensibilidad mayor, tu mirada más enfocada en lo eterno. Tal vez piensas que eso es una carga, pero ¿y si fuera justamente lo contrario? ¿Y si ese dolor fuera la señal de que Dios te ha elegido para algo más grande? Los escogidos no tienen una vida común, sienten de forma distinta, piensan diferente y, sobre todo, sufren de una manera única. Ese dolor que sientes en el alma puede ser la firma divina marcando tu separación del mundo. No es exageración ni debilidad, es propósito. Dios nunca llama a alguien sin antes permitir que sea moldeado. Y muchas veces ese moldeado comienza en el dolor. ¿Te has sentido así? Como si estuvieras siendo preparado incluso sin comprender. Comparte en los comentarios si esto tiene sentido para ti. Tu historia puede ayudar a alguien que está pasando por el mismo dolor. El primer dolor que marca la vida de quien ha sido escogido por Dios es el dolor de la incomprensión espiritual. Es esa sensación de estar rodeado de personas y aún así sentirse solo. Intentas explicar lo que sientes, intentas expresar la fe que arde dentro de ti, pero parece que nadie lo entiende. Ni amigos, ni familia, ni siquiera aquellos que están dentro de la iglesia. El escogido ve el mundo con otros ojos, percibe lo que muchos ignoran, siente lo que otros no sienten, y carga un sentido de misión que muchas veces ni él mismo logra explicar. Esta incomprensión no es solo emocional, es espiritual. Es como si existiera un velo entre lo que vives y lo que los demás logran ver. Y lo más doloroso es cuando esa incomprensión viene de aquellos que más amas. Cuando tu cambio de comportamiento es visto como exagerado. Cuando tu búsqueda de Dios es interpretada como fanatismo. Cuando tu silencio frente a las cosas del mundo es tomado como arrogancia. El escogido sufre por no poder encajar más. Percibe que está siendo apartado, aunque todavía esté entre los demás. Eso duele, porque el ser humano desea ser aceptado, comprendido y acogido. Pero Dios, en su sabiduría, permite ese dolor para mostrar que el llamado es personal. El camino con Él es individual y no todos podrán seguir o entender esa senda. Esa incomprensión es, en realidad, una prueba de que Dios te está moldeando para algo que no es común. Y por eso no serás comprendido por quienes aún viven una vida común. Jesús también fue incomprendido, incluso por sus propios discípulos en muchos momentos. Si hasta el Hijo de Dios pasó por eso, ¿por qué contigo sería diferente? No te asustes si estás siendo visto como extraño por quienes te rodean. Puede ser la señal más clara de que Dios te está apartando, santificando y preparando. Sientes que nadie entiende la profundidad de lo que llevas dentro. ¿Que parece que tu dolor espiritual no tiene sentido para nadie más? Escribe en los comentarios cómo lidias con eso. Tu experiencia puede ser el consuelo que alguien necesita ahora mismo. Y recuerda, ser incomprendido por los hombres puede ser precisamente la señal de que has sido comprendido y llamado por Dios. El segundo dolor que revela a un escogido es el dolor del rechazo. Y este tal vez sea uno de los más difíciles de soportar, porque toca directamente la identidad y el valor que sentimos tener. Ser rechazado por amigos, familiares, grupos o incluso por la iglesia es una herida profunda. Pero lo que muchos no entienden es que para el escogido, el rechazo no es solo una consecuencia de la vida, es un proceso de purificación. Dios permite que seamos rechazados no para humillarnos, sino para separarnos. Porque quien ha sido llamado a algo grande no puede caminar con cualquiera ni estar en cualquier ambiente. El escogido necesita aprender que la aceptación de los hombres nunca puede ser más importante que la aprobación de Dios. Y es precisamente en este punto donde muchos desisten, cuando perciben que seguir el camino de la santidad, de la renuncia, de la verdad y de la entrega a Dios los aleja de personas, lugares e incluso sueños que antes parecían esenciales. Pero ese rechazo es necesario para que el orgullo caiga, para que la dependencia emocional se rompa y para que la única
voz que realmente importe sea la de Dios. Mira los ejemplos bíblicos. José fue rechazado por sus propios hermanos antes de ser levantado como gobernador en Egipto. David fue olvidado por su padre cuando Samuel buscaba un rey. Jeremías fue ridiculizado por proclamar la verdad. Todos estos hombres fueron rechazados, pero no porque fueran débiles, sino porque Dios estaba purificando su camino. El rechazo es como un tamiz. Elimina lo que no sirve para el propósito. Y cuanto más sientas que estás siendo rechazado, más puede ser que estés siendo apartado. Sí, es doloroso. A veces viene acompañado de humillación, de lágrimas escondidas en la almohada, de sentimientos de inutilidad. Pero todo esto es el terreno donde Dios planta tu verdadero valor. El escogido aprende que su identidad no está en los aplausos de las personas, sino en la mirada del Padre. Y cuando esa verdad se hace real en el corazón, el rechazo pierde el poder de herir. ¿Has sido rechazado por ser fiel a Dios? ¿Has sentido que fuiste olvidado, aun teniendo un corazón lleno de amor? Comparte tu historia en los comentarios. Puede haber alguien ahora mismo que necesita saber que ese dolor tiene propósito y que detrás del rechazo está la mano de Dios preparando el escenario de tu llamado. El tercer dolor que marca profundamente a los escogidos por Dios es el silencio divino. No hay dolor espiritual más angustiante que clamar con sinceridad y no recibir respuesta. Es como estar en un desierto, donde el cielo parece de bronce y las oraciones no pasan del techo. Oras, ayunas, buscas, lloras, y aún así Dios parece no moverse. Ese silencio duele, confunde y a veces incluso sacude la fe. Pero el silencio de Dios no es indiferencia. Él no está lejos, Él está obrando. El problema es que, la mayoría de las veces, esperamos que Dios hable a nuestra manera, en nuestro tiempo, y con las palabras que queremos oír. Pero Él es soberano incluso en el silencio. El silencio de Dios es un campo de entrenamiento para los escogidos. Es en ese lugar silencioso donde se forja la fe verdadera. Cuando no hay voz, ni visión, ni confirmación, lo único que queda es confiar. Confiar aún sin entender. Y eso no es fácil, pero precisamente eso es lo que diferencia a los llamados de los escogidos. Los escogidos permanecen, aún sin sentir. Siguen caminando, aunque parezca que no hay dirección, porque confían en quién es Dios, y no solamente en lo que Él hace. ¿Recuerdas a Jesús en Getsemaní? Oró 3 veces pidiendo que se apartara el cáliz, y el cielo permaneció en silencio. Pero aún así, Él se levantó y cumplió el propósito. Job también enfrentó el silencio de Dios mientras perdía todo a su alrededor. Y aún sin entender declaró, aunque Él me mate, en Él esperaré. Ese es el corazón del escogido, no desiste en el silencio, madura en Él. Si hoy estás pasando por esa etapa donde todo parece oscuro y Dios parece callado, debes saber que no estás solo. Muchos de los que fueron usados poderosamente por Dios pasaron por ese mismo valle. Y es en ese valle donde aprendes a depender, no de la respuesta, sino de la presencia. Incluso silenciosa, ella nunca te abandona. ¿Has enfrentado momentos en los que sentiste que Dios no te oía? ¿Qué clase de sentimientos te causó eso? Escribe aquí en los comentarios. A veces el dolor que enfrentaste puede dar sentido al camino de alguien que está pasando exactamente por eso ahora. Y recuerda, el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. El cuarto dolor que delata a un escogido es la guerra interna contra el pecado. Es esa batalla silenciosa que ocurre dentro de la mente y del corazón, donde nadie ve, pero Dios conoce profundamente. Mientras muchos viven en el pecado sin ninguna incomodidad, el escogido no puede dormir en paz. Cuando se aleja de la voluntad de Dios, hay una inquietud constante, una sensibilidad espiritual que hace que cada caída pese en el alma. No es solo culpa, es el Espíritu Santo trayendo confrontación, corrección y transformación. Ese dolor es señal de vida espiritual. Solo siente esa guerra quien está siendo regenerado. El apóstol Pablo habló de esta lucha en Romanos 7, cuando dijo, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero, eso hago.
Este conflicto interior no significa que eres débil o que estás perdido. Al contrario, es la prueba de que hay un nuevo corazón dentro de ti, que ya no puede vivir en paz con el error. La guerra contra el pecado es continua, pero también es evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti, trabajando día tras día. Los escogidos lloran por sus pecados, no se justifican con excusas, no se acomodan en las debilidades, ni intentan distorsionar la palabra para sentirse mejor. Se quebrantan, se humillan, se levantan y siguen luchando. Y ese dolor, esa vigilancia constante del alma, no es castigo, es purificación. Dios está moldeando en ti el carácter de Cristo, y eso solo es posible cuando el pecado comienza a doler. Cuando el error deja de ser un hábito y pasa a ser una carga. Si sientes esa lucha todos los días, si cada decisión entre lo correcto y lo incorrecto se convierte en un campo de batalla, debes saber que eso es una buena señal. No estás solo. Muchos están en ese mismo camino, enfrentando tentaciones, pensamientos, deseos y debilidades. Pero hay gracia disponible. La fuerza no está en ti, está en Cristo. Y el hecho de que luches, de que no te entregues, ya muestra que hay algo diferente dentro de ti. ¿Cómo ha sido esa guerra en tu vida? ¿Sientes que hay una batalla dentro de ti entre lo que Dios quiere y lo que la carne desea? Compártelo en los comentarios. Hablar de esto con sinceridad puede liberar a otros que creen estar solos en esta lucha, porque los escogidos no son perfectos, pero son aquellos que nunca dejan de luchar por la santidad. El quinto dolor que revela a un escogido es el profundo sentimiento de no encajar en este mundo. Es como si por más que intentes integrarte, algo dentro de ti siempre gritara, este no es tu hogar. Es la sensación de estar fuera de lugar, de no pertenecer, de vivir rodeado por una realidad que ya no satisface. Y aunque las personas a tu alrededor se conformen con los placeres, conquistas y rutinas de este mundo, tú sientes un vacío que nada logra llenar. Ese dolor es espiritual, es el clamor de tu alma, recordándote que fuiste creado para algo eterno y que tu corazón solo encuentra paz en Dios. El escogido carga en sí una incomodidad santa. Puede que intente distraerse con lo que el mundo ofrece, pero nunca se siente completo. Siempre hay una nostalgia del cielo, un deseo de eternidad, una inquietud que ninguna fiesta, ningún estatus, ninguna relación terrenal logra calmar. Eso no es depresión espiritual, es el Espíritu Santo generando en ti una conciencia de que este mundo no es el destino final, sino solo un paso. ¿Alguna vez sentiste que todo estaba fuera de control y que tus oraciones no eran suficientes? Te entiendo perfectamente. Durante esa experiencia me di cuenta de lo real que es la lucha espiritual y de cuánto necesitamos herramientas para vencerla. Por eso te recomiendo un ebook especial sobre el poder del ayuno y la oración, una herramienta que contiene la palabra de Dios. Y recuerda, la palabra de Dios puede transformar tu vida. Este ebook está disponible por un valor simbólico y de esta manera también estarás usando tu generosidad para ayudar en el mantenimiento de este canal. Desde ya, te agradezco y espero que tengas un excelente aprendizaje a través de este ebook. Haz clic en el enlace y descúbrelo por ti mismo. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, como personas que vivieron como extranjeros y peregrinos en esta tierra. No buscaban una patria aquí, sino que anhelaban una ciudad eterna, construida por Dios. De la misma forma, los escogidos de hoy sienten ese desajuste, esa inconformidad con el sistema del mundo. No encajan, porque han sido llamados para transformar, no para conformarse. Ese sentimiento también puede generar soledad, frustración y hasta cansancio. Miras a tu alrededor y te preguntas por qué nadie más siente lo que tú sientes. ¿Por qué todos parecen tan cómodos con lo superficial, mientras tú sientes sed de profundidad? Pero eso es una marca más del llamado. No fuiste hecho para mezclarse, fuiste hecho para brillar. Y quien brilla muchas veces incomoda. ¿Alguna vez te has sentido extraño en este mundo? ¿Has sentido que tu alma está inquieta, incluso cuando todo parece estar bien a tu alrededor? Escribe en los comentarios cómo enfrentas eso, porque quizás ese dolor de no encajar sea la señal más clara de que fuiste apartado por Dios
para vivir algo que va más allá de esta tierra. Todos estos dolores, la incomprensión, el rechazo, el silencio de Dios, la guerra contra el pecado y el sentimiento de no encajar en el mundo, no son casualidad ni castigo. Son marcas, son señales espirituales de que Dios tiene un propósito especial con tu vida. Los escogidos no caminan por atajos fáciles, ellos recorren caminos estrechos, y cada dolor enfrentado en ese trayecto no es en vano. Está forjando algo dentro de ti, que será necesario para cumplir la misión que el Señor ha preparado. Cuando Dios escoge a alguien, no le entrega todo listo. Él trabaja con procesos, y esos procesos muchas veces duelen. Él vacía para luego llenar. Él rompe para después restaurar de forma más fuerte. Él guarda silencio para enseñarte a escuchar lo que no se oye con los oídos, sino con el corazón. El dolor en los escogidos no es señal de abandono, es preparación. Es como si Dios dijera: necesitas sentir esto ahora para soportar lo que vendrá después. Y los que perseveran en medio de esos dolores son los que serán levantados con autoridad y madurez. Muchos quieren el llamado, pero pocos están dispuestos a pasar por los dolores de la elección. Pero si tú has enfrentado estos dolores con sinceridad, incluso entre lágrimas debes saber, ya estás en el camino. Estás siendo moldeado. Dios no elige a los perfectos. Él escoge a los que tienen un corazón disponible, aunque sea débil, aunque esté roto. Y si has reconocido cada uno de estos dolores en tu jornada, tal vez sea el momento de ver todo esto de otra manera. En lugar de preguntar ¿por qué yo?, quizás sea hora de declarar: heme aquí, Señor. Comparte en los comentarios cuál de estos dolores es el que más has enfrentado. No solo como un desahogo, sino como una semilla. Porque lo que tú estás viviendo puede ser exactamente lo que alguien a tu lado necesita oír para no rendirse. Y recuerda, detrás de todo dolor hay un propósito. Y detrás de cada propósito hay un Dios que te ha escogido.